Esta parte que vamos a ver el día de hoy es parte de la unidad 24.4, que es la parte de dieléctricos, y básicamente pues lo único que cambia a los ejercicios anteriores que se han realizado es que ahora pues se va a hacer más robusto el campo eléctrico dentro de los capacitores. Y para ello pues acá yo les presento en esta primera pantalla ya un formulario para poder trabajar algunos de los distintos ejercicios que conciernen a esta unidad. Por ejemplo, la parte de la constante dieléctrica, que es denotada con la letra K, que es igual a la capacitancia con dieléctrico, acá está la C mayúscula, dividido la capacitancia sin dieléctrico. Acá le he puesto un C sub O. También sabemos que el campo eléctrico pues, va a ser igual al campo eléctrico sin sin el dieléctrico dividido la constante K, pues que esa ya es una forma natural del dieléctrico en sí, ¿verdad? Es el campo eléctrico con vacío. También acá tengo una fórmula que es que el campo eléctrico con vacío, pues no es más que la densidad de energía superficial dividido la permitividad del espacio en el vacío y básicamente pues puede ser una densidad superficial final menos una densidad superficial inicial dividido la permitividad del espacio. Si ustedes quisieran saber la densidad de carga superficial inducida, pues esta es igual y se relaciona con la constante K a través de esta fórmula que es igual a decir la densidad inicial de carga superficial es igual a la final multiplicada por 1 menos 1 partido K, donde entonces la definición de permitividad pues básicamente ya nos cambia, porque puede ser que sea que la permitividad es igual a la constante K, que tiene que ver siempre con la permitividad del espacio en el vacío. Entonces la fórmula del campo eléctrico, pues básicamente la podemos sustituir como la densidad superficial de carga inducida dividido la permitividad. ¿En qué nos concierne eso? Pues entonces que el capacitor ahora vamos a tener que con un dieléctrico a lo que originalmente teníamos, ahora lo vamos a multiplicar por una constante K. Pero en sí el capacitor inicial pues era la permitividad del espacio en el vacío multiplicada por el área dividido la distancia de separación del mismo. En otras palabras, pues ya al multiplicar la permitividad de espacio en el vacío por la constante K, pues básicamente solo tenemos el concepto de permitividad, que acá pues ya inmerso va la constante K y la permitividad inicial. También tenemos la densidad de energía con dieléctrico, que es igual a un medio de la constante K por la permitividad del espacio en el vacío multiplicado por el campo eléctrico elevado al cuadrado. Pues básicamente lo podemos dejar como un medio de la permitividad que ya concierne la constante K y la permitividad en sí, ¿verdad? Y también la energía potencial, pues que es igual a un medio de la carga sin dieléctrico por la diferencia potencial elevado al cuadrado. Estas son fórmulas que vamos a estar utilizando. Ahora yo me voy a ir a la parte del texto, exactamente a la página 813. Y en la página 813 me voy a ubicar en uno de los primeros ejercicios que está acá, que es el ejercicio 24.35. Y pues esto ya vamos finalizando esta sección de dieléctricos. Y yo desde ya los invito a que se queden acá con nosotros en la clase, en la plataforma educativa, en el canal de YouTube, porque vamos a estar viendo algo interesante que es corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Entonces voy copiando al portapapeles esta pequeña parte que está acá y acá pues tiene otro pedacito más que lo vamos a ir a obtener siempre del texto en la parte superior derecha de la página 813. Nueva captura, lo copiamos nuevamente por este lado, le damos copiar a portapapeles y buscando nuevamente la pizarra que se me ha perdido, acá está, ahora lo voy a pegar acá y lo vamos a ampliar lo más que se pueda para todos aquellos que están dentro de su dispositivo móvil. Ahí está, ahora sí, podemos hacer la lectura del mismo. Dice, se conecta un capacitor de 12.5 microfaradios. Ahí se recuerdan que el parámetro micro o el prefijo es 1 por 10 a la menos 6 y faradios pues es la dimensional que reciben los capacitores para el sistema métrico internacional. A una fuente de poder que mantiene una diferencia potencial de 24 voltios. Bueno, entonces vamos a hacer la silueta de esto y voy a colocar tal vez con color azul
acá nuestra placa paralela. Lo vamos a hacer lo más gráfico posible para poder hacer la interpretación. Y acá en la parte de abajo voy a colocar la otra placa paralela de nuestro capacitor. Esto ya sabemos que está unido a una diferencia potencial. Y cuando nos dicen diferencia potencial, pues ahora ya sé que puedo dibujar con color rojo, tal vez una placa bastante grande, que esto va a significar la parte positiva. Y con color negro voy a colocar acá la parte negativa de la fuente de potencia que nos están dando, y en otras palabras, pues la diferencia potencial. Este es nuestro capacitor. ¿Esto tiene un valor? Claro que sí, nos están diciendo que es igual a 24 voltios. Esta pues va a ser donde se va a juntar toda la carga positiva del capacitor, y en la parte de abajo es donde se va a colocar toda la parte negativa del capacitor. Inicialmente este capacitor tiene, vamos a poner acá, C inicial es igual a, vamos a ver, 12.5 microfarados. 12.5 microfarados. Y hay que recordar que las líneas de campo eléctrico, para aquellos que no se recuerdan, van de la parte positiva y van a caer a la parte negativa. Pero hay algún momento en que si no hay un dieléctrico, las líneas de campo eléctrico pues se pueden salir hasta donde ellas quieran, ¿verdad? Puede ser que esta se venga para acá, esta se venga por acá, y alguna otra pues se vaya a buscar otra posición por los estados mínimos de energía, pues busque una parte negativa donde caer. Bueno, entonces nosotros en esta ocasión pues ya vamos a empezar a obviar esa parte, y pues le podemos poner un campo eléctrico más robusto, y al hacerlo pues incluye el colocar un dieléctrico. Entonces acá tenemos nuestro capacitor y dice, entre las placas se coloca un trozo de material cuya constante dieléctrica es igual a 3.75. Y como acabamos de ver en las fórmulas, la constante dieléctrica se denota con la letra K. Entonces voy a utilizar casi siempre el color verde para denotar la constante dieléctrica. En este caso, para este material es igual a 3.75. Y voy a aprovechar acá del resaltado que tiene la pizarra digital para poder utilizar con el resaltador el poder colocar en esta parte un dieléctrico. Y entonces las líneas de campo eléctrico o el campo eléctrico E que estoy dibujando pues ya va a ser un poco más robusto al momento de que ya no van a salirse las líneas hacia otro lado, sino va a ser una conducción un poco más fuerte, ¿verdad? ¿Qué más dice? Llenado por completo al espacio entre ellas. Inciso A. ¿Cuánta energía hay almacenada en el capacitor antes y después de insertar el dieléctrico? Bueno, entonces vamos a colocar primero la parte de antes. Lo que ya tenemos es la fórmula, poder decir que la capacitancia, pues básicamente es igual a la multiplicación del dieléctrico por la capacitancia sin el dieléctrico. Entonces puedo decir lo siguiente: la constante dieléctrica es igual a 3.75. Es adimensional, no tiene ninguna dimensional para el sistema métrico internacional, es adimensional, multiplicado por el valor de la capacitancia que nos están dando, que es igual a 12 micro. Ahí se recordarán que micro es el prefijo 1 por 10 a la menos 6 microfaradios. Y entonces ya puedo hacer la multiplicación. Vamos a buscar la calculadora. Espero que no falle en esta ocasión. Y vamos a decir, la parte micro pues la puedo quitar y solo la voy a anotar al final. Entonces voy a hacer la multiplicación de 3.75 multiplicado por 12.5 micro. Y me da un total de 46.88. Estamos acá, 46.88. ¿Qué dimensionales tiene? Pues sigue teniendo faradios, y el prefijo micro, pues como no lo operé, lo sigo colocando en esta parte. Y aquí tengo mi capacitancia final o ya con el dieléctrico. Pero lo que me estaban preguntando es cuánta energía. Y cuando se refieren a energía, así como ustedes ya lo imaginaron, de las cosas que conocemos es la energía cinética y la energía potencial. Pues vamos a utilizar el antes con la energía potencial. Y la fórmula, pues, es energía es igual a un medio de la capacitancia, pero en este caso vamos a colocar la capacitancia sin dieléctrico, por eso le estoy colocando O,
multiplicado por la diferencia potencial a la cual está sujeta, que en este caso son 24 voltios. Operamos y colocamos los valores, entonces será 1 medio de la capacitancia sin dieléctrico, que es igual a 12.5 microfaradios, multiplicado por la diferencia potencial, que es 24 elevado al cuadrado. Acá pues cabe resaltar que estos 24 voltios, que es la fuente de energía, es lo que está impregnando la carga, tanto en la parte de acá arriba positiva la placa, y los electrones también se están acumulando acá. Entonces, esta diferencia potencial que se está acumulando en el capacitor es lo que crea el campo eléctrico. Y como de acá para acá, pues no hay un conductor es aquel que traslada energía de un punto a otro, pues entonces vienen y salen las líneas de campo eléctrico de la parte positiva a la parte negativa. Y esa forma en que está es como se almacena el campo eléctrico. Bueno, entonces la energía potencial, ¿cuánto nos quedaría? Por energía antes, ¿verdad? Sin el dieléctrico. Vamos a colocar acá sin dieléctrico para poder recordar a qué me estoy refiriendo en la parte inicial. Sin dieléctrico. Sin dieléctrico. Una vez más a la calculadora, voy a obviar la parte de micro. eh, no sé si valga la pena poder obviar la parte micro. Voy a hacerlo de las dos formas. 0.5 multiplicado por 12.5 multiplicado por 24 elevado al cuadrado. Si supera el 1000, que era lo que yo estaba pensando, vamos a colocar aquí 3600, y las dimensionales para la energía pues siguen siendo joules, ¿verdad? Microjoules. Vamos a ponerlo mejor cómodamente, serían 3600 microjoules. Pero si le coloco el prefijo en la calculadora para ver si cambia del operador o del prefijo, vamos a realizarlo también. 0.5 multiplicado por 12.5 micro, donde micro es por 10 a la menos 6, segunda función. Ahora sí, por 10 a la menos 6, y todavía todo eso multiplicado por 24 elevado al cuadrado, y me da 0.0036. Si utilizo la parte de mode y lo coloco en la parte de ingeniería, ya sé que esto me va a dar mili. Entonces nuevamente ejecuto esta parte 0.36, y efectivamente es igual a 3.6 por 10 a la menos 3. 3.6 por 10 a la menos 3, que básicamente esto significa mili. Lo voy a colocar con color negro y puedo decir que 3600 microjoules es lo mismo que decir 3.6 milijoules. Entonces, cualquiera de las dos respuestas, pues es correcta, ¿verdad? Es válida. Ahora lo vamos a hacer después, ya con el dieléctrico. ¿Será que va a variar? ¿Será que va a cambiar? Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo se evalúa. Entonces voy a colocar el después. Como siempre, la misma fórmula. La energía potencial o la energía es igual a 1 medio. En este caso, pues ya va a ser la capacitancia multiplicada por el voltaje elevado al cuadrado, y nada más que colocar los valores. 1 medio, la capacitancia ya con dieléctrico, ¿cuánto será? 46.88. Lo tenemos acá en el valor de arriba. 46.88. El prefijo es micro y las dimensionales son farados. Multiplicado por la diferencia potencial. En este caso, pues es igual a 24 voltios, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces puedo decir que la energía, vamos a ponerle acá una D, que va a significar la parte de después. Voy colocando 0.5 o 1 medio, como ustedes quieran ponerlo, multiplicado por 46.88 multiplicado por 24 elevado al cuadrado. Como siempre, voy a obviar la parte de micro y me sale 13.000, porque está por 10 a la 3, significa kilo. 13.501.44. 13.501.44, y sería microjoules. Y así como la parte de micro, esto también se va a convertir en la parte de milli. Entonces puedo ubicar correctamente 13.501.44 por 10 a la menos 6, y entonces ya me va a dar un prefijo que sea exactamente del mismo que el anterior en la parte de milli. Entonces también puedo decir que esto es igual a 13.500, no, 5014 por 10 a la
menos 3, 13.5014, 13.5014 mili, porque es por 10 a la menos 3. Entonces ahí tenemos los argumentos, ya sea en micro o ya sea en mili. Bueno, ahora, ¿qué más dice? ¿Cuánta energía hay almacenada en el capacitor antes y después de insertar el dieléctrico? Ya tenemos, antes es igual a 3.6 milijoules y después tenemos 13.50 milijoules. Ahora la pregunta, bastante sencilla. ¿En cuánto cambia la energía durante la inserción? ¿Aumenta o disminuye? Pues entonces colocamos inciso B y vamos a poner un delta de energía. Delta de energía potencial que va a ser igual a la final, energía final menos la energía inicial para ver si sube o baja, ¿verdad? En este caso subió porque tengo 13.5014 milijoules menos 3.6 milijoules y la diferencia es la que me están preguntando en este momento. Entonces voy a poner 13.500 menos 9, perdón, 3.6 mili, que es por 10 a la menos 3. Cierro con Enter y me da un total de 9.9014. 9.9014 y la dimensional que ha salido es milijoules. Y con eso pues ya tenemos la respuesta a este segundo inciso, el inciso B. Eh, el inciso B. Bueno, entonces ahora vamos a irnos a otro ejercicio. Ahorita coloco y busco otro ejercicio, lo planteamos y lo resolvemos. Dice el siguiente ejercicio. Un aficionado a la electrónica quiere construir un capacitor sencillo de un nanofaradio. Entonces, dentro de los datos, vamos a colocar acá los datos. El capacitor a fabricar tiene que ser igual a un nanofaradio. Para aquellos que no se recuerdan la parte del prefijo nano, esto es igual a 1 por 10 a la menos 9. Quiere construir un capacitor sencillo de un nanofaradio. Para sintonizar su radio de cristal con dos láminas de aluminio como placas y algunas hojas de papel entre ellas como dieléctrico. Entonces lo que él quiere hacer es lo siguiente. Vamos a colocar acá algunas placas de aluminio, solo que con color verde, ¿verdad? Porque no tengo a la mano la parte del color gris. Acá está dibujando otra placa y pues esto va a tener siempre una su diferencia potencial por algún lado. En este momento creo que no lo menciona el ejercicio, entonces tampoco nos vamos a dejar llevar por esa fuente de poder que no nos dan el material. Bueno, entonces dice sintonizar su radio de cristal. En algunos momentos cuando ustedes hayan querido, o no sé si han tenido la idea de cómo se transmite radio, pues a través de la sintonización de capacitores y este cuarzo, pues pueden sintonizar algunas radios de AM, FM, entre otras, ¿verdad? Con dos, dice, con dos láminas de aluminio como placas y algunas hojas de papel entre ellas como dieléctrico. Entonces acá, pues el señor va a poner hojas de papel como dieléctrico, lo que yo estoy dibujando con líneas de color amarillo. Él lo va a llenar con hojas de papel. Vamos a llenar unas más para que podamos tener todas acá. Sí conserva el campo eléctrico y hay que recordar que el dieléctrico pues hace un poquito más robusto el capacitor. Dice, el papel tiene una constante dieléctrica K de 3. Entonces voy a colocar aquí el valor K, esto es igual a 3. Y el espesor de cada hoja, hay que recordar el espesor. Si yo dibujo acá una pequeña hoja, digamos, ampliada todo lo que se pueda, el espesor, pues básicamente va a ser una distancia que va a tener cada hojita de altura. Ese espesor le vamos a poner acá una ES simbolizando que es el espesor y es igual a 0.20 milímetros. Colocamos acá 0.20 milímetros, donde mili es por 10 a la menos 3 y metros pues es la dimensional de la distancia, del grosor o de la altura que tenga cada hoja de papel. Dice, inciso A. Colocamos acá, inciso A. Si las hojas de papel miden
Aquí tiene un área, vamos a colocar el área, es igual a 22 por 28 centímetros. Eso significa que el área pues va a ser igual a 0.22 multiplicado por 0.28 y esa va a ser nuestra área, la cual pues va a estar denotada en metros cuadrados. Bueno, dice, y el aficionado corta el aluminio con las mismas dimensiones. Eso significa que las dimensiones del aluminio están exactamente las mismas que de las hojas. ¿Cuántas hojas de papel debe colocar entre las placas para lograr la capacitancia adecuada? Entonces podemos decir que la capacitancia inicial pues básicamente es igual a la permitividad del espacio en el vacío multiplicada por el área efectiva en donde se va a apilar cada hoja y la parte de aluminio dividido la distancia. Cuando me refiero a distancia, es esta distancia entre las placas que se requieren. Y aquí pues voy a llenar cada espacio con hojas, pero acá en pequeñito tenemos el espesor de cada hoja. Eso es lo que queremos saber. Y la pregunta es, ¿cuántas hojas de papel se debe colocar entre las placas para lograr la capacitancia adecuada? Lo primero que voy a hacer es colocar esto ya con un dieléctrico. Entonces puedo decir que una capacitancia ya formal es igual a la constante dieléctrica multiplicada por la permitividad del espacio en el vacío multiplicada por su área efectiva, porque por ejemplo voy a hacer una área transversal acá. Digamos que acá tengo las placas de aluminio y las hojas de papel más o menos salen de este lado, realmente el área efectiva va a ser donde esté la parte metálica del aluminio. Entonces el área sería esto y lo que se desperdiciaría pues fueran estos extremos. Este extremo se desperdicia porque no es un área efectiva en el mismo, ¿verdad? Sino solo lo que está con color amarillo dividido la distancia. Primero yo quiero conocer qué distancia tengo que llenar con hojas. Por lo tanto, puedo decir que la distancia a qué va a ser igual. La constante K se queda la permitividad, el área se queda y la capacitancia pasaría a dividir. ¿Tengo los valores? Claro que los tengo. La constante K es igual a 3. La permitividad del espacio en el vacío lo utilizamos en los primeros capítulos de estas clases, que es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 y las dimensionales pues eran Coulomb, Newton sobre metros elevados al cuadrado. Entonces también coloco ese valor 8.854 por 10 a la menos 12. El área ya traducida a la parte de metros sería igual a 0.22 multiplicado por 0.28. Y todo esto dividido la capacitancia que nos están diciendo que sea de un nanofaradio, que esto es igual a 1 por 10 a la 9 faradios. Entonces acá pues vamos a obtener la distancia. Me voy a ir a la calculadora siempre con la parte de el prefijo de ingeniería para que de una vez nos salgan los prefijos adecuados. Voy a poner una parte del numerador y una parte del denominador para que tengamos el orden. Comenzamos con la constante dieléctrica multiplicada por la permitividad del espacio en el vacío, 8.854 por 10 a la menos 12, que sería tal vez en el orden de femto, multiplicada por el área efectiva, que es 0.22, multiplicado por 0.28. Cierro mi paréntesis y en el denominador voy a colocar un nano, que es 1 por 10 a la menos 9. Y me da un total de 1.64 por 10 a la menos 3. Colocamos acá 1.64, este es 4, no se van a confundir, por 10 a la menos 3 es 1000 metros. Esta es la distancia que yo tengo para poder apilar hojas. Ahora, toda esa distancia, pues tengo que llenarla con el espesor de cada hojita de 0.20. Entonces puedo decir que toda esa distancia que tengo que llenar va a ser igual al número de hojas multiplicado por el espesor. Que el espesor, vamos a poner acá E sub S, que es el espesor. Esto es igual a N y el espesor quiere decir cada pequeña alturita de la hoja es igual a 0.20 por 10 a la menos 3, porque es mil, ¿verdad? Por 10 a la menos 3. La distancia que tengo que llenar entonces va a ser con la cantidad de hojas n
va a ser igual a perdón, al revés. La distancia es igual a 1.64. 1.64 mil dividido 0.20, también mili por 10 a la menos 3. Mili se va con mili y solo me queda la división entre 1.64, 1.64, todo esto dividido dentro de punto 20 y nos da 8.2. Entonces, aproximadamente con 8.2 hojas de papel es que se va a llenar esta distancia que tenemos. Y con eso, pues ya hemos realizado el primer inciso. Ahora, pues sin más preludio, nos vamos a ir al segundo inciso. Dice, suponga que por conveniencia, él quiere utilizar en lugar de papel una hoja de cartón con la misma constante dieléctrica, pero con un espesor de 12 milímetros. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a una nueva página. Voy a colocar acá el inciso B y como siempre la misma fórmula. Ahora solo que va a ser cartón, ¿verdad? Voy a colocar aquí cartón aprovechando la C y de una vez coloco también la fórmula, la constante K, la permitividad del espacio en el vacío, el área efectiva y dividido la distancia. Repito nuevamente el inciso. Dice, suponga que por conveniencia él quiere utilizar en lugar de papel una sola hoja de cartón con la misma constante dieléctrica, pero con espesor de 12 milímetros. ¿Qué área de la hoja de aluminio necesitará para hacer sus placas y obtener un nanofaradio de capacitancia? Bueno, entonces ahora lo que nos están preguntando es el área. Vamos a colocar aquí llaves y puedo decir que el área va a ser igual a la constante K, la permitividad del espacio en el vacío, en creo que no, creo que despejé mal. El área, todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir, por lo tanto C la tengo acá en el numerador, la constante K estaría en el denominador igual que la permitividad porque pasa a dividir y la distancia entre la separación pasaría a multiplicar. Lleno los valores, la capacitancia es igual a un nano, que es 1 por 10 a la menos 9 multiplicado por la distancia que ahora pues es 12 milímetros. Todo esto dividido la constante K, que es igual a 3, y la permitividad, pues ese valor ya lo tenemos bastante en nuestra mente y en nuestro corazón, que es 8.85 por 4 por 10 a la menos 12. Cierro mi paréntesis y vamos a ver cuánto nos sale el área efectiva en la calculadora. Colocamos acá una parte fraccionaria como siempre, que será entre paréntesis un nano, que es 1 por 10 a la menos 9. Cierro mi paréntesis, multiplicado por 12 mili también, significa por 10 a la menos 3. 12 por 10 a la menos 3, dividido la constante dieléctrica, 3 multiplicado por 8.8512. 8.85, 4, perdón, 4 por 10 a la menos 12. Ya se me estaba cruzando ahí el prefijo con la última parte decimal. Le doy Enter y me da un total de 451.77 mili. 451.77 mili, que es por 10 a la menos 3, y las dimensionales pues van a ser metros elevados al cuadrado. En otras palabras, pues básicamente esta es la distancia de área que necesitamos para que haga exactamente lo mismo que el anterior, solo que ahora con una sola hoja de cartón. Último inciso, dice, suponga que recurre a la tecnología y encuentra una hoja de teflón. El teflón pues es otro material que es dieléctrico, muy utilizado en los capacitores. Dice, del mismo espesor que el cartón, para utilizarla como dieléctrico. Necesitará un área más grande o más pequeña de teflón en comparación con la de cartón y que pues expliquemos la respuesta. Como siempre, vamos a colocar por acá nuestro inciso C y ahora vamos a decir que lo que vamos a utilizar es la parte de teflón. No tengo la constante dieléctrica del teflón, por lo tanto tengo que ir a buscarla. Y esa, si no mal recuerdo, está dentro del texto
en la página, ahorita les digo qué página vamos a encontrarlo. Creo que era la página 801. Estamos en 813, 801 creo que la vi. Acá está, acá está. Aquí está la tabla de valores de la constante dieléctrica. Y para la parte del teflón, esto es igual a 2.1. Entonces ya tenemos el valor acá de 2.1. La constante K para el teflón es igual a 2.1. Bueno, el área ya está despejada, por lo tanto decimos que es igual a la capacitancia, que esto es igual a un nanofaradio, 1 por 10 a la menos 9. La distancia que tenemos que llenar, exceptuando la hoja de cartón, es igual a 12 milímetros, dividido la permitividad del espacio en el vacío multiplicada por la constante dieléctrica, que en este caso es 2.1, y la permitividad 8.854 por 10 a la menos 12. Cierro paréntesis y ahora pues ya todo es la parte de la calculadora para ver cuánto nos queda. Vamos a ver, acá pues básicamente creo que lo único que hay que cambiar es el dieléctrico. Voy a ver si me permite. Sería 2.1 por. Solo estaba viendo que no me sacara algún error y es igual a 645.39 mil. 645.39, 39 metros cuadrados. Bueno, entonces acá tenemos la diferencia y la pregunta es, ¿necesitará un área más grande o más pequeña de teflón en comparación con la de cartón? Explique su respuesta. Pues básicamente por las características del cartón y el teflón, pues hemos visto matemáticamente que el área, pues sí vamos a necesitar un poco más, pero básicamente es debido a las mismas características que tiene cada material. No es lo mismo poder colocar el teflón que poder colocar la parte del cartón. Bueno, entonces con esto pues yo les agradezco la atención el día de hoy